Recordá que esta historia ocurre mientras Jesús y sus discípulos están transitando por las calles oscuras de Jerusalén, saliendo de la ciudad hacia Getsemaní, alumbrados por antorchas y ayudados sin duda por la luz de la luna, que esa noche era noche de luna llena. Y así como las luces y la luna iluminaban su camino permitiéndoles ver, así también las enseñanzas y las palabras de Jesús, particularmente estas últimas, serían de gran iluminación y orientación para el resto de la vida de sus discípulos, para las tuyas y para las mías también. Por supuesto, cuando llegase el momento de entender. Cuando venga el Consolador, les dijo Jesús, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Dios en la persona del Espíritu Santo estaría inmensamente activo en la obra de salvación de la humanidad, en la obra de dar testimonio acerca de Jesús. Pero como te das cuenta en este texto y en el siguiente, esto es un trabajo en equipo. ¿Y qué equipo? Fíjate, está nada menos que el Padre, el Espíritu Santo y Jesús, unidos para dar testimonio a la humanidad. Por este lado tenemos toda la sabiduría y todo el poder del universo unidos para testificar acerca de Jesús. Pero atentos, falta todavía un personaje más integrando este equipo. Un personaje que reconozcamos, la verdad, no parece estar a la altura de quienes lo preceden. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Vos y yo somos convocados a ser parte de este equipo. ¿Sabrá Dios con quiénes se está aliando? ¿Qué podemos aportar nosotros a semejante equipo que estuvimos mencionando recién? Bueno, a veces necesitamos más obedecer que entender. Tal vez por eso Jesús había dicho en su momento, si me aman, háganme caso. Simplemente Dios lo decidió así. Y sí, por supuesto que es consciente de nuestras limitaciones y nunca nos enviaría a que testifiquemos o hagamos la obra por nuestra propia cuenta. Por eso había enseñado la ilustración de la vid y los pámpanos. Él es quien produciría los frutos y el que lograría los éxitos. Pero en su infinita sabiduría, Él decidió que lo haría a través tuyo y nuestro. Por eso es que los frutos se expresarían a través de las ramas en la ilustración anterior y a través nuestro en la realidad. Esto implica que cuando seamos investidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo, entonces seremos verdaderamente eficientes para hacer la obra que el Señor quiere hacer. Y al ser eficientes en esta obra, al ser eficientes en dar testimonio acerca de Jesús, bueno, ocurrirá que también estaremos dándole victorias a Jesús contra el enemigo. Y esto claramente también implicará que nos ganaremos muchos enemigos en esta historia. Muchos y poderosos. Por eso el Señor continúa explicándoles, todo esto les he dicho para que su fe no flaquee. Sí, las cosas se pondrían difíciles para los 11 que estaban ahí, escuchando a Jesús, y para todos aquellos que creyésemos en Jesús a través de los tiempos. Por eso, para que no nos sorprendamos cuando las cosas ocurren como no esperamos, nos contó todo esto por anticipado. ¿Y qué tipo de complicaciones podríamos esperar que ocurran con aquellos que somos seguidores de Jesús? Bueno, Jesús no los dejó a oscuras con respecto a esto y les dio algunos ejemplos. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¿Cómo? ¿Los expulsarían de las iglesias? Y aún hasta los matarían, y quien los mate estaría creyendo que está haciendo un servicio a Dios. Bueno, esto es lo que él dijo. Te das cuenta, no es que él quería asustar a sus discípulos, pero sí quería que lo escuchen de su propia boca de antemano, para que cuando las cosas ocurran recuerden que él se los había anticipado así. Imagino a los 11 que estaban escuchando atónitos las increíbles palabras de Jesús, que contradecían tanto las expectativas que ellos tenían por delante. No imaginaban
que apenas unos pocos meses después de este momento en el que el Señor les estaba compartiendo esto, uno de ellos, Santiago, el hermano de Juan, sería el primero de los 11 que moriría a causa de su fe en Jesús. Sería decapitado a causa de su fe. Y también de la misma manera terminarían la vida el resto de los discípulos de Jesús, porque la historia nos cuenta que todos ellos murieron como mártires, excepto uno, Juan, quien fue condenado a muerte por el emperador Domiciano. La sentencia se cumplió, pero Jesús lo protegió, lo cuidó y evitó que la sentencia de muerte se cumpliera sobre él. Dios lo preservó. Pero era necesario entender algo más sobre todo esto. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Sabes? Lo más escalofriante de todas estas declaraciones de Jesús es que mayormente quienes ejecutaran estas acciones contra el pueblo de Dios serían gente que diría estar obrando en el nombre de Jesús y en nombre de su iglesia. ¿Podría ser cierto esto? Sí, es lo que Jesús les acababa de decir, y además un detalle, Jesús mismo sería el primero en pasar por este tipo de situación. Dirían que lo asesinaron para proteger el nombre de Dios y de la iglesia. Esto es una guerra, y en las guerras hay muertos. Pero si en esta guerra estamos aliados con Jesús, la victoria está total y absolutamente garantizada. Aunque claro, podría tocarnos morir en el camino. Pero sabes, un día el Señor vendrá, volverá, y esta vez lo hará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y resucitaría a todos aquellos como Santiago, que próximamente perdería su vida, y como todos aquellos fieles hijos de Dios que a causa de su fe les tocó perder la vida a través de los tiempos. Él les devolverá la vida para poder estar con Él y compartir finalmente la victoria con ellos por toda la eternidad. Sí, ese día la victoria final será una impresionante realidad que podremos vivir junto a Jesús. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden que ya se lo había advertido. Sin embargo, no le dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Antes Jesús consideró que no era propicio quizás decir estas palabras, pero claro, ya no le quedaba más tiempo. La hora había llegado y ellos debían saberlo, y saberlo antes de que ocurra lo que estaba por ocurrir. En el contexto del gran conflicto entre Dios y Satanás, esta realidad, el ver que estas cosas están ocurriendo por causa de este conflicto, es lo que da la explicación a tantas cosas que de otra manera no podrían entenderse. Solo por un poco más de tiempo existirá en el universo el sufrimiento, la muerte y el dolor, pero solo por un poco más de tiempo, porque cuando llegue el momento adecuado, el Señor pondrá las cosas en su lugar y no existirá más nada de esas cosas que manchan este mundo hermoso que el Señor creó para nosotros. Pero claro, para que vos y yo podamos compartir esa eternidad junto con el Señor, Jesús quiere preguntarte a vos y quiere preguntarme a mí en esta hora: ¿cuál es tu decisión? ¿Estás dispuesto, cueste lo que cueste, a integrarte al equipo de Jesús, a ser parte de su equipo, de su ejército, para así garantizarte la salvación cuando Él venga? Ojalá vos y yo elijamos de la mejor manera. Amén.